Siempre me ha fascinado la universalidad de Poe, capaz de conquistar tanto a lectores asiduos como a la gran mayoría televidente, siempre que estos últimos le concedan una oportunidad. Es cierto que su estatus en los círculos académicos resulta más bien ambiguo y que en las universidades de los Estados Unidos es aún menos reconocido que en las extranjeras. Lejos de deplorar este hecho, considero que es de agradecer. No existe mejor forma de aniquilar a un rebelde que integrándolo a las instituciones. Así todo, sospecho que incluso el erudito o profesor universitario, el que sea todavía capaz de leer con las tripas y sin contaminar la belleza con sesudos análisis, volverá cada tanto a Poe, aunque después no escriba ensayos críticos acerca de esas lecturas, ni los cite en el canon de los grandes escritores, donde encajan mejor escritores realistas y compositores de voluminosas novelas al estilo Thomas Mann. Años atrás trabajé como profesor en lengua y literatura. Recuerdo una mañana de las muchas que me pasé dando clases o intentando dar clases en una escuela carenciada del Gran Buenos Aires, una escuela pobre, para qué vamos a andar con eufemismos. Ahí los chicos solo podían prestar atención al desayuno, un frugal mate cocido acompañado, no recuerdo si una galletita o de qué, pero estoy seguro de que no se trataba de un plato de caviar. Cuando llovía, el ausentismo llegaba en esa escuela a tal grado que los profesores juntábamos a los alumnos de todos los cursos en una sala especial equipada con una arcaica videocasetera, o quizás no era una videocasetera sino ya un DVD, y es mi mala memoria la que intenta añadir aún más desolación a aquella escenografía. Lo que sí recuerdo es que los alumnos reunidos en ese cuarto con suerte llegaban a 10. Mirábamos videos que enviaba el Ministerio de Educación y que difundían presuntos logros gubernamentales o ideologías espurias, o trataban temas tan gratos como la vida de los enfermos de SIDA. No vaya a ser que esos pobres chicos tuviesen acceso a los mundos de la imaginación y se olvidaran por un instante de la crueldad del mundo real en que vivían. Aquel era mi primer año ejerciendo de profesor, mi primera escuela y mi primer curso. Aunque no había hecho siquiera las prácticas del profesorado, la verdad es que no experimenté nunca ningún pánico escénico, más allá de una leve y comprensible tensión durante el primer día en que debí pararme ante el grupo. Hablando de esa primera clase, me sucedió algo curioso, digno de un debutante ingenuo. Yo creía que podría sobrellevar esas 2 horas iniciales sin dar contenidos de la materia. Creí que presentándome, dando un discurso introductorio y formulándoles preguntas a los alumnos sobre los contenidos vistos en años anteriores, sobre su vida personal y demás, el tiempo se agotaría pronto. Craso error, esos chicos se asemejaban, y permítanme el lugar común, a estatuas de cera. Resultaba imposible entablar una conversación con ellos. No esperaba yo ningún entusiasmo desde ya, ni lo esperaría nunca en ningún otro curso. La apatía escolar abarca todos los estratos económicos. Lo que sí me sorprendió fue que ni siquiera incurrieran en actos de disciplina, salvo muy ocasionalmente. Aparte del previsible entusiasmo, faltaba en ellos la rebeldía típica de su edad. Parecía no arder fuego alguno detrás de sus cansados ojos matinales, prematuramente envejecidos. Ni siquiera ardía el fuego del rencor, del hastío, del desprecio. Ni siquiera manifestaban activamente su desgano. Esos chicos eran un puro no hacer, una pura negatividad, pero al mismo tiempo no mostraban interesarse siquiera por decir no. Y yo no tardé mucho en entender el tenor de sus historias vitales, y la verdad es que me daba vergüenza hablar de literatura frente a esos chicos y chicas condenados al dolor inmediato, al vértigo de la próxima cosa horrible que les pudiese pasar al volver a casa, al peso de los incontables goces de los que serían privados durante el resto de sus iguales horas. Hablar de urgencias del espíritu o absurdo existencial en ese contexto sonaba a chiste macabro. ¿Acaso les iba yo a leer a Sartre o Camus con sus náuseas burguesas y sus sísifos alegóricos? Supongo que el hambre no tiene nada de absurdo y que, lejos de provocar náuseas, un sándwich de milanesa está tan colmado de sentido como el porro o el vino que sirve para pasar un día más, o para que el día pase sin que ellos se den cuenta. Pronto me olvidé del programa de estudios, que tanto la directora como los profesores sabíamos que era una farsa, y empecé a buscar textos que pudieran motivar a esos chicos al menos por un instante. Por supuesto que fracasé, casi siempre.
hasta que una mañana les leí El corazón delator, no sin antes lanzarles una glosa biográfica de mi querido Edgar Allan Poe. Leí de pie, rodeado de pupitres polvorientos, leía con la mejor voz posible y cada tanto espiaba las caras de mis alumnos. No voy a decir que sus ojos se abrieron como platos, que descubrieron el maravilloso mundo de las letras o que vivieron algo que iba a cambiarles la vida, porque la verdad es que no fue así. Pero sí creo, y quiero creer, que la oscura magia de Poe surtió algún efecto. Esos chicos apáticos prestaron cierta atención a la lectura, rompieron o al menos resquebrajaron sus invisibles bloques de hielo y recuperaron la motricidad, formularon preguntas sobre el texto, intentaron interpretaciones, respondieron más o menos a los estímulos que yo les lancé después de leer. Por lo menos, algunos de ellos se comportaron así. ¿Acaso los que todavía conservaban, aunque desafinadas por la falta de uso, esas cuerdas que cada tanto alguien o algo nos hace sonar adentro? Claro que la música resulta un poco más fácil para los que comemos todos los días. Un estómago satisfecho deja mayor espacio para los ejercicios del alma, así que la tarde de aquel día me volvía casi un poco menos desesperanzado. Poe, no yo, había logrado sacarles algo de esa música de adentro, aunque en aquel momento ellos también estarían llegando a su casa y todo volvería a ser como antes. No importa, cuando no hay futuro, un trozo de presente equivale a la eternidad. Poco puedo decir de Poe que no se haya dicho. Además de un maestro en el género fantástico, que deseaba ser conocido por su poesía, fue el creador del género policial. Exageraba la función del raciocinio en la composición literaria, por lo que tendemos a descreer de su tesis a este respecto. Igual que Shakespeare, su figura ya es parte de la cultura popular, conocida por personas que no lo leyeron nunca. Modificó el cuento moderno. Uno lee un cuento de Poe y, en términos narrativos, es como si leyera algo escrito hoy a la mañana. En su filosofía de la composición, habló de la unidad de efecto. Este concepto se refería a que en un cuento todo debía apuntar al final y al efecto literario que el autor pretendía causar en el lector. Las digresiones y los detalles gratuitos debían suprimirse. De hecho, él recomendaba empezar un cuento por el final y escribir lo anterior teniendo ese final en mente, suprimiendo todo lo que no condujera a ese final o no enriqueciese su significado. Otra característica del cuento para Poe era la brevedad. En concreto, un cuento debía poder leerse de una sola sentada. Si el lector se veía obligado a interrumpir la lectura y a retomarla después, el efecto no sería el mismo. Publicó sus cuentos en diarios para ganarse la vida y dice la leyenda que murió el mismo día que apareció su poema El Cuervo y él iba dando tumbos en la calle, tan borracho como siempre. Los franceses, en especial Baudelaire, lo ungieron con una gloria póstuma. Sus admiradores depositan en su tumba botellas de whisky todos los años. Por eso es uno de los autores de genio, creador de una obra que atraviesa fronteras culturales y sociales, acaso porque encarna a una suerte de ángel de los perdedores, y como hoy en día cualquiera se siente un perdedor, algunos cada tanto y otros muy seguido, cualquiera entonces puede identificarse con la obra y con el hombre detrás de ella, los que comemos y los que comen menos también. No quiero exagerar ni idealizar en exceso. Aquella tarde en que leímos El corazón delator, ni los alumnos ni yo soñamos en la posibilidad de que un mundo más justo y satisfactorio emergiera de las cenizas de este, ni nada por el estilo. Como toda buena literatura, Poe no nos hace más felices, más allá del goce estético transitorio. Tampoco nos vuelve mejores personas, al menos no en sentido moral. No se trata de buscar dicha o esperanza en los libros, salvo que uno crea en los chamanes de la autoayuda. Los lectores de Poe lo sentimos como un amigo al que se puede llamar a cualquier hora para tomar un trago y confesarle lo que no le confesamos ni al cura ni al psicólogo, y ni siquiera a nuestros amigos vivos. El propio Baudelaire, dicen, le rezaba a Poe todas las noches, y Poe, igual que los verdaderos amigos, no nos salva del nada, o al menos no nos salva para siempre, pero nos ayuda a sobrellevar alguna noche de insomnio, igual que el alcohol o las drogas ayudaría a alguno de los chicos de aquella escuela. ¿Y acaso lo confortante de esa mañana de lectura fue saber que no hay nada para ganar ni para perder y que ningún ser humano es mejor que otro porque todos los seres humanos, mis alumnos, yo, Dante, Isaac Newton, el peluquero de la esquina, el vendedor de droga de la otra cuadra, tarde o temprano, todos los seres humanos, decía, seremos materia del olvido, trazos de nada sobre la nada última? Este pesimismo cósmico y radical es, paradójicamente, la esperanza última que puede albergar el género humano.
Imaginemos dos compatriotas en un país extranjero y hostil, o un par de condenados a muerte en el pasillo de espera, o un contingente de reclusos en un campo de concentración, o un grupo de impíos en el infierno. Imaginemos a las dos personas más diferentes del mundo, unidas en cualquier lugar donde no exista la esperanza, y entenderemos que las dos se reconocen de súbito como hermanos. Entenderemos que, cuando llega el final, no queda más que la materia frágil de la que estamos hechos y que se pierde como una sonrisa tras el humo. Me gusta pensar que por un instante mis alumnos y yo sentimos algo semejante a esa liberación del que se sabe perdido, ese alivio de no ser ni querer ser, y todo gracias a una voz remota en el tiempo, pero increíblemente cercana a nuestra sensibilidad, una voz que lo supo antes y mejor, una voz que murmura secretos bajo la música de sus propias palabras. Y, en ese instante de misticismo moderado, ellos y yo olvidamos las diferencias. Ya no importaba quién era profesor y quiénes eran alumnos, y ni siquiera quién tenía el estómago más lleno. Todos latimos al ritmo de ese corazón delator, el que tenemos roto o adormecido. A Poe, en su época, lo acusaron de ser discípulo de los alemanes, y él dijo que el horror no viene de Alemania, sino del alma. Yo no supe ser un buen profesor para esos chicos, y quizás para ningún otro. Solo sé que esa mañana les ofrecí un horror más digno que el horror mundano de los noticieros o el de los videos del Ministerio de Educación. Solo sé que, aunque incapaz de ayudarlos, les ofrendé el alma de un genio. Eso no me redime ni me enorgullece, muy lejos de mí las ínfulas de guerrero social tan de moda hoy en día. Solo quería recordar con ustedes aquella mañana en que mi voz, oficiando de medium para la voz de un gran hombre del pasado, no fue del todo inútil. Solo quería compartirles esta carta de amor hacia Edgar Allan Poe, aunque ella también, más temprano que tarde, se pierda en el olvido.